Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a la sesión número 24 del seminario Repensar la Bioquímica. El tema de hoy es la importancia de la resignificación de la identidad del profesional docente en bioquímica. Agradecemos a la doctora Adriana Andrade Fritsch el haber aceptado nuestra invitación. Mi nombre es Akuntala González Andrade y participaré como dialogante en esta sesión junto con el profesor, el maestro Juan Pedro Olivares. Para dar inicio, les invitamos a ver una breve videosemblanza de nuestra invitada. La evaluación educativa es un interés público que puede intensificarse para modificar positivamente la calidad del sistema educativo. En su texto titulado Un ejercicio de metaevaluación, Adriana Andrade Fritsch plantea algunos aspectos sobre la dimensión social de la evaluación del logro del aprendizaje de los estudiantes en México, en donde señala que la evaluación es una cuestión no solamente técnica, que lleva a repetir, aplicar y depurar un conjunto de procedimientos basados en el método positivista, sino que incorpora una actitud y voluntad de intervenir en un asunto que interesa a la comunidad. También señala que la metaevaluación ayuda a repensar la intención de la evaluación en un ambiente como el que marca la educación en México, por impredecibilidad, desafío, ignorancia, turbulencia, riesgo, complejidad, inestabilidad e incluso caos como parte de la toma de conciencia de que la educación no puede frenar el desarrollo de las capacidades humanas para vivir con mejores niveles sustentables de bienestar y con propósitos incluyentes en medio de la incertidumbre. Para ello, es importante la sistematización de experiencias de comités de evaluación educativa como prácticas de participación social y rendición de cuentas orientadas hacia la mejora de la calidad del sistema educativo. Doctorada en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, además de maestra y licenciada en Sociología de la Educación y la Cultura, Adriana Andrade Fritsch ha hecho diplomados y especializaciones en Administración y Desarrollo Cultural en universidades extranjeras como la George Washington y la de California en Berkeley. Es directora del doctorado en Educación de la Universidad Marista y profesora del posgrado en Educación, en Sociología y en Administración Pública en distintas universidades como la Universidad Iberoamericana, Universidad Intercontinental, Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, Universidad del Valle de México y la Universidad Marista. Ha participado en los comités académicos, de especificaciones y de reactivos de los exámenes de calidad del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y Ceneval. Sus líneas de investigación, coordinación y gestión de proyectos abarcan formación de capacidades de investigación educativa, evaluación educativa, formación de valores cívicos y éticos y sistematización de programas de desarrollo social. Entre sus publicaciones pueden citarse Sociología,
desarrollo y su evaluación como fenómeno sociocultural, tensiones y significados de las paradojas de la política social, evaluación de impacto y política social, la transversalización de la perspectiva de género en el sistema educativo, especificidad de un campo de tensión, servicios microfinancieros en el Estado de México, las prácticas de los comités de evaluación del aprendizaje escolar, algunas paradojas a partir del caso mexicano y evaluación de impacto y resignificación de lo público. Buenas tardes. Sí, estimados participantes de las diferentes unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional, en los niveles medio superior, superior, y también de escuelas hermanas que nos siguen a nivel nacional e internacional por medio de videoconferencias e internet. Agradecemos su atención. En este momento en la pantalla están apareciendo las diferentes direcciones electrónicas para que completen su registro a nuestro seminario. Los medios de comunicación que pueden utilizar ustedes son el correo electrónico, el chat y el propio foro educativo. Esto es muy importante porque nos permitirá establecer una dinámica de trabajo en forma de diálogo que nos va a ayudar a mejorar nuestra acción formativa en la impartición de nuestra cátedra a diario con nuestros alumnos, con la finalidad de mejorar la importancia de la resignificación de la identidad del profesional docente en la bioquímica. Adriana Andrade Frisch, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación para participar. De seminario, en este diálogo, en este foro de repensar la bioquímica. A nombre de la Universidad Marista, es una oportunidad que nos brindan el ponernos en contacto con profesores tan distinguidos. Aquí Sakuntala, Juan Pedro, también ustedes que están en las sedes, y compartirles algunas de las experiencias que hemos tenido a lo largo de los años en esto de investigar en el campo educativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Para comenzar a desarrollar el tema de hoy, es necesario mencionar que la mayor parte de los docentes de las áreas médico-biológicas nos lanzamos al campo de la enseñanza sin tener una formación previa en ese campo. La pregunta es, ¿en qué general, un profesional disciplinar se convierte en un docente profesional? Una pregunta clave, y déjame que te diga que no solamente es en el área de bioquímica, sino en general el ejercicio de la docencia en muchos casos es una situación coyuntural frente a la dinámica, la inestabilidad de posiciones en la estructura laboral. Esto nos lleva a que tu pregunta de cómo se transforma un profesional y de repente se vuelve
un docente. Y yo creo que hay dos elementos que tendríamos que tomar en cuenta. Uno que es psicosocial, que tiene que ver con que el propio profesional reconozca que tiene una pertenencia a una profesión. Que es la docencia. Esa es una parte que muchas veces las personas asentimos con la cabeza y decimos sí, estamos de acuerdo, pero cuando hacemos investigación aplicada nos damos cuenta que al preguntarles a los docentes en el nivel básico, en el nivel de educación media superior, en el nivel superior, muchas veces están diciendo que su profesión es aquella que se refiere a la disciplina en la cual tienen una licenciatura, tienen un posgrado. Entonces el primer elemento es de carácter psicosocial, que haya un autorreconocimiento como un profesional docente. Y el segundo aspecto tiene que ver con una parte técnica. Nos hacemos docentes en la medida que actualizamos y fortalecemos conocimientos, habilidades y actitudes. Generalmente la tendencia es en educación media superior y superior sobre todo, de que se fortalezca los profesionistas a nivel de su disciplina, pero no hay una conciencia en la búsqueda de opciones para herramientas didácticas, sobre todo para actitudes que vayan fortaleciendo su capacidad de comunicación educativa, su capacidad de relacionarse con los distintos actores del campo educativo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Una vez que el docente ya está inmerso y cuenta con los conocimientos adecuados en el ejercicio profesional de la docencia, ¿en qué momento se presenta la transformación en la cual pasa de ser docente a investigador educativo? Esa es otra pregunta que me parece estratégica en el marco de las reformas educativas por las que está viviendo México, Latinoamérica y el mundo entero. La sociedad del conocimiento exige un nuevo perfil docente cuya característica es el estar en una gestión, en una innovación de la información. Entonces, eso implica que sea también investigador. Y creo que tenemos que hacer una de nuestras trayectorias docentes para darnos cuenta
que como docentes siempre llevamos a cabo acciones investigativas, solamente que es un quehacer que muchas veces no es consciente, sino que lo haces sin saber que lo llevas a cabo y en ocasiones piensas que lo estás haciendo y en realidad no estás siguiendo una metódica, digamos, que te permita fortalecerlo. Entonces, en ese sentido, creo que el docente tiene un carácter de investigador educativo desde antes de que inicie la interacción en el aula. Cuando uno está planeando su intervención educativa, que gestionar información, tienes que buscarla, tienes que seleccionarla, tienes que ordenarla. Eso es parte de una labor investigativa. Tienes que tener referentes para hacer válida y confiable esa información y ver la forma en que puedes comunicarla. Repito, eso es antes de la interacción educativa. Durante la interacción educativa, uno lleva de alguna manera un recuento de aquello que planeó y la situación educativa, cómo se va dando, cómo tiene que haber ajustes, resultado de una decisión didáctica. Entonces, los ajustes son parte de algo que que documentar en el momento, buscar de qué manera haces una anotación y posteriormente ya en el momento que sales de la interacción posterior a la intervención educativa, pues tienes que llevar a cabo un balance. ¿Qué fue lo que yo tenía propuesto? ¿Qué pude llevar a cabo? ¿Cuáles fueron los obstáculos? ¿Cuáles fueron facilitadores? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta para que la próxima vez podamos establecer un puente entre lo que se ha visto en la sesión, entre lo que son los referentes de los estudiantes, las expectativas, sus necesidades? Eso es una tarea investigativa. Aquí una cuestión muy importante es que los docentes documenten nuestra actividad. Hay muy poca información al respecto, no porque no hayamos generado conocimiento, sino porque no tenemos un hábito sistemático de documentar el quehacer docente. Muchas gracias. Para continuar con esto, los resultados de la investigación educativa han de ser susceptibles de que los docentes en su quehacer diario frente a un grupo utilicen esos resultados. Hay metodologías didácticas que promueven el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas, afectivas y sociales, como lo mencionas en tu artículo. ¿Qué tipo de estrategias podrían ser implementadas
profesores en las aulas de educación media superior y de educación superior para cubrir los rubros anteriores. Hay que tomar en cuenta la edad de nuestros estudiantes en esos niveles educativos. Yo creo que aquí hay un elemento, maestra Sakuntala, fundamental, y es que cuando nos preguntamos qué tipo de metodologías didácticas podemos implementar en el aula, lo que está en el corazón es un cuestionamiento en torno a cómo puedo facilitar, cómo puedo construir un ambiente de aprendizaje capaz de que los que estamos ahí, estudiantes, profesores, establezcamos una relación que sea propicia para el logro del aprendizaje de los estudiantes. Y yo añadiría, y también para el logro del aprendizaje de los docentes, porque los docentes y los estudiantes tenemos oportunidades en esa interacción de aprender. Y en la medida de que estamos aprendiendo, entonces mutuamente estamos contribuyendo a generar un conocimiento. Aquí esta cuestión de la interacción educativa, que sería central en la pregunta que me haces, tengo aquí algunas notas que me gustaría retomar, tiene que ver con un primer reconocimiento de cuál es el tono afectivo que puedo sentir en el aula. Los docentes necesitamos desarrollar habilidades de sensibilización sobre la disposición al aprendizaje del estudiante y también un conocimiento de cuáles son mis obstáculos para que esa interacción sea lo más efectiva posible. Entonces, ese sería un primer aspecto, reconocer, sensibilizarnos sobre el tono del ambiente afectivo. No podemos dejar de lado ese aspecto. Un segundo aspecto tendría que ver con que hayamos planeado la sesión que hayamos planeado, pueden ser ambientes de aprendizaje muy diversos, pero en cada uno de ellos necesitamos convocar a que los estudiantes, y si hubiera oportunidad de otros profesores, incluso de otros expertos, participen. Ese es el segundo punto clave. Convidar, entusiasmar a la participación. Un tercer aspecto tendría que ver con lo que todos los docentes que tenemos ya algunos añitos o pocos añitos, pero con mucha efectividad en la docencia, es nuestro caballito de batalla, la herramienta didáctica fundamental, saber preguntar. Saber preguntar quiere decir involucrar al otro, quiere decir que puedes diagnosticar cuáles son sus referentes respecto a un tema en particular, quiere decir mantenerlos ocupados. El cuarto aspecto que señalaría tiene que ver con que la metodología didáctica que seguimos cada uno de los docentes en los ambientes y situaciones específicas permita el que nosotros tengamos una realimentación oportuna y ética sobre la información que se tiene que manejar sobre un determinado contenido programado. .
tiene la obligación el docente, de alguna manera, el hecho de haber planeado la intervención educativa nos lleva a que hayamos validado y demos por confiable la información que vamos a estar difundiendo, la información que proporcionan los otros agentes educativos, los estudiantes, los expertos. También necesitamos problematizarla y validarla y que sea confiable. Ese es un aspecto que me parece fundamental, porque a veces nos entusiasmamos mucho con la información que nos llega, por ejemplo, en un correo electrónico. Y hay quienes empiezan a difundir la información, pero antes detente, haz un alto en el camino y pregúntate, ¿y la fuente de información es legítima? ¿Puedo validar que lo que está ahí puesto es acorde a lo que se dice? Si no tenemos estos dos aspectos, entonces se le quita, digamos, este tinte académico, científico de la información en el acto educativo. Otro aspecto que yo recomendaría de tener en cuenta tiene que ver con el compromiso para mantener la situación educativa en un contexto adecuado. Tenemos que dirigir el aprendizaje, guiarlo. No quiere decir que en todo momento seamos los únicos que toman la iniciativa, pero sí hay el compromiso de contener aquellas participaciones, que no haya una sola persona, un estudiante, que esté de continuo tomando la palabra y dejando a los otros fuera, que no haya falta de respeto, que haya un ambiente de confianza. Eso es parte de la dirección. El educador es un líder con una capacidad estratégica de tomar decisiones didácticas. Otro aspecto que señalaría que es importantísimo, la escucha. Tenemos que crecer las orejotas. La escucha es respetar los silencios también, no llenarlos de actividades. A veces necesitamos tener espacios en donde nos puedan, decimos cotidianamente, caer los 20 a uno y a los otros. Podemos también en esa escucha darnos cuenta de cuestiones que uno mismo tiene que actualizarse. No tiene uno que saber todo, pero sí tener la capacidad de realimentar en el momento oportuno y decir cuál va a ser la trayectoria que va a seguir esta comunicación educativa. Esas serían las recomendaciones que yo podría hacer respecto a esto de metodologías didácticas. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esto. Gracias. Bien, pues retomando parte de lo que has comentado, vemos que el diálogo entre el docente y el alumno es fundamental. Sin embargo, hay algunos alumnos que son tímidos, que les da pena participar en la clase. ¿Cómo
de trabajo se podría establecer para motivarlos a que participen más en la clase o bien en la comunicación con sus compañeros o con el profesor? Juan Pedro, esta cuestión que tú acabas de anotar me parece muy relevante. Estamos hablando de convocar a los agentes educativos para que participen, pero participar no quiere decir hablar, porque en el elemento que hablábamos de diagnosticar, de saber cuál es el sentir, la disposición que tienen los alumnos, encontramos que hay perfiles muy heterogéneos. Y entonces ustedes, es algo que se comenta mucho en los foros docentes sobre los estilos de aprendizaje. Bueno, pues yo quisiera retomar esto de los estilos de aprendizaje y hablar de que hay muchas tipologías. Ahorita una que muy sencilla que nos puede ayudar. Hay quienes tienen un perfil de comunicador y entonces son aquellos que reconocen mucho la parte emocional, digamos, de cómo se relacionan sus sentimientos, sus experiencias con el aprendizaje, con el tema, y que pueden verbalizar sus necesidades, sus... Este perfil, digamos, como un tipo ideal, porque no es que una persona solamente sea comunicadora, pero que tiene rasgos que son mucho más enfáticos en esta cuestión, pues ante esa persona nosotros lo que tenemos que hacer como docentes es motivarlo y ser testigos de esa, digamos, entusiasmo que tiene por aprender. Esa sería una forma, un estilo de aprendizaje. Hay otro estilo que vamos a llamarle el experto. Ese estudiante, esa estudiante que son muy analíticos, con mucha capacidad de manejar los detalles, los procesos, los procedimientos, y esta persona está más interesada en las acciones que en los discursos. Entonces, hacia ellas lo que tenemos que estar es proveyéndole de una estructura en el ambiente de aprendizaje en donde se permita estar ocupado en acciones que les permitan llegar a resultados, llegar a dominar procesos. Ahí el docente lo que tiene que hacer es ser el planificador,
el que da esta estructura, el que da una orientación. Un tercer tipo de estilo de aprendizaje que puede estar dominando la tendencia, la predisposición de una alumna, de un alumno, puede ser el que llamémosle es más estratégico. Entonces el estratégico es el que se desespera un poco con los compañeros si no están al tanto que había que traer para discutir un tema, y él lo que quiere es llegar al meollo del asunto. Pues con este alumno lo que tenemos es de alguna manera de contenerlo para que permita y se abra un poco al trabajo colaborativo y darle oportunidad de recibir un reconocimiento por su capacidad, digamos, de generar resultados, por el dominio de la información que tiene. Un cuarto estilo que podríamos enunciar tiene con el organizador. Hay algunos alumnos en que no toman iniciativa, pero son muy buenos complementos de equipo de trabajo porque ellos pueden medir los tiempos, buscar los recursos, estar dando elementos que va a ser muy importante para la búsqueda, selección, la organización de la información y propiamente ya el establecimiento de resultados. Aquí lo que estoy hablando es que tú hablabas de una persona que es más o menos tímida o es silenciosa. No le gusta mucho hablar, pero también tenemos al dormilón. ¿Cómo lo haces participar? Pues al dormilón hay que estarlo preguntando y en determinado momento hacerlo consciente de esta situación en donde tiene repercusiones con su grupo de trabajo en cuanto al interés, en cuanto a el sentir que hay un valor en lo que se está generando como conocimiento. También hay el que a cada ratito levanta la mano. También contenerlo, no estar hablando significa que sea el más interesado, el que más está aportando al grupo. Tenemos que cada vez abrir los esquemas y desmitificar qué es esto de la participación, incluso dar la voz a los distintos integrantes del grupo para escuchar qué es lo que a ti te ayuda más para el logro de tu aprendizaje. Eso sería mi abordaje. Me parece muy interesante. Gracias. Nuestra asignatura, la bioquímica, es una asignatura que consta de dos partes. Una parte teórica y una parte práctica. Pero hay ocasiones en que los estudiantes perciben estas dos partes desvinculadas, como si se tratara
de dos asignaturas distintas. Eso es complicado porque los alumnos pareciera como que están aprendiendo lo que está el contenido de la parte teórica y lo están metiendo como en una especie de cajón. Aprenden la parte práctica y también la están metiendo ni siquiera en el mismo cajón, sino en otro distinto. Y entonces no llegan a vincular aquello. ¿Qué tipo de estrategias se podrían propiciar tanto en el aula como en el laboratorio, en este caso, para fortalecer el vínculo teoría-práctica en una asignatura que consta de dos partes? Maestra Sakuntala está tocando un punto que es medular en el rediseño curricular. Resulta que nuestros planes de estudio tienen una organización que no facilita este maridaje entre lo teórico-práctico. Incluso cuando hablamos de que hay un espacio especializado en lo teórico, un espacio especializado en lo práctico, que son los laboratorios, está proyectando lo que es a nivel ontológico una idea de la educación. Que estamos dando, una idea que está hablando de fragmentación. Entonces ahí lo que yo diría es que tenemos un desafío muy importante como comunidad educativa, y no solamente los docentes, sino sobre todo las autoridades, de tratar de encontrar una coherencia y consistencia entre el modelo educativo, por ejemplo, el nuevo modelo educativo del Poli, que es así muy interdisciplinario, que convoca la participación, que habla de teoría y práctica, pero que sea consistente con los espacios, tanto curriculares como con los espacios físicos. Entonces yo diría, hablamos de qué partimos, no de lo ideal, sino de lo que partimos, es que en el currículo, en el plan de estudios, hay una parte que dice asignatura teórica. Pues en esa asignatura teórica, de manera inmediata, lo que podemos hacer es abrir espacios para ejemplificar la teoría con prácticas, con casos, con simulaciones. Esos son herramientas didácticas que van a facilitar el que los agentes educativos, las estudiantes, los estudiantes a nivel de educación media superior, a nivel superior e incluso del posgrado, no nos quedemos solamente repitiendo ideas, sino nos apropiemos de esas ideas a través a través de ver el proceso que se siguió y que nos permiten entender la explicación teórica.
a nivel de los laboratorios, si yo soy profesora de laboratorio, entonces ahí lo que tengo que hacer es que en la introducción a la práctica específica de laboratorio podamos establecer puentes en donde se recuperen las nociones abstractas, teóricas, que se dieron en otra asignatura, ojo, que puede ser en el mismo semestre o incluso en semestres anteriores, para que se tengan claramente. A lo mejor nos ayudamos con unos papelógrafos en donde estén esas definiciones de los conceptos claves que introducen a la práctica o la operación de proceso específico. Y entonces con esto quiero decir que se establezcan una especie de vasos comunicantes entre las asignaturas teóricas y las prácticas y logremos establecer un conocimiento no fraccionado. La explicación teórica sin una idea de lo práctico, un poco no lo podemos apropiar. Una práctica sin una explicación, sin una reflexión más profunda teórica, se queda a nivel de un procedimiento técnico, quitándole todo el fundamento científico. Muchas gracias, doctora. Bien. Pues en la actualidad se ha ampliado el uso de las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, lo cual ha abierto nuevos espacios virtuales, los cuales los jóvenes comparten con mucha soltura, más que nosotros los docentes, ¿verdad? Se ve que están más familiarizados. Esto nos ha llevado a que exista una brecha tecnológica entre los docentes y los alumnos, y quería yo preguntarle qué se puede sugerir para que esta comunicación virtual sea más expedita entre ambas partes. Otro aspecto fundamental del campo en el que estamos ahorita involucrados. Los ambientes de aprendizaje con recursos de las nuevas tecnologías de información y de cómputo, en primer lugar, nos exhiben, nos exponen al reconocimiento de distintos perfiles en cuanto al dominio técnico. Pero no solamente importa el dominio técnico, sino también hay un dominio en estos ambientes de aprendizajes con recursos de los que llamamos TICs, de una cuestión epistemológica que tiene que ver con el dominio. Entonces yo diría, en primer lugar, pues hay el desafío para el docente de reconocer cuáles son sus limitaciones técnicas en ese dominio. Ojo, el dominio se adquiere con la repetición. Nadie nace sabiendo, incluso las generaciones más jóvenes, los niños y niñas de preescolar
que ya pareciera que en su memoria tienen la memoria incorporada a su ADN, tienen ya un conocimiento sobre esa tecnología, es con la repetición que se vuelven cada vez más diestros. Es con la capacidad de observación, cómo van desarrollando. Esas destrezas. Entonces, los adultos que nacimos con otros medios a nuestro alcance y que hemos ido actualizándonos, tenemos que fortalecernos y estar desafiándonos para cada vez practicar más con estas nuevas tecnologías. Pero la parte del docente como profesional me parece muy importante, algo insoslayable, es que reconozca el dominio técnico que pueden tener mayormente sus alumnos y se apoye en ellos. No se ustedes háganlo, no, hacer el esfuerzo por uno también, ser cada vez más diestro hasta donde uno pueda llegar. Pero esta parte epistemológica y ética me parece muy importante, porque ¿cuál es el compromiso del docente? Pues el compromiso del docente en estos ambientes con recursos de las nuevas tecnologías de información y comunicación tiene que ver con que es un orientador. Este docente tiene que establecer una estructura en su plan de trabajo capaz de incorporar de manera muy versátil pues las distintas tecnologías que pudieran ser útiles para revisar un contenido que está en el plan de estudios, en la asignatura específica. El docente, desde esta perspectiva epistemológica, que lo que quiero decir es que nosotros somos los responsables, digamos, de la construcción de este conocimiento grupal. Tenemos también que proporcionar herramientas éticas. Quiere decir, no solamente se trata de poner ahí las computadoras y decirles, pues busquen en internet tal cuestión, tal tópico, sino, por ejemplo, recomendarles bases de datos que estén arbitradas, que sean parte de una red de información. Que sabemos que es confiable, que hay pares, colegas que tienen armados sus metódicas muy, digamos, documentadas, observables. Entonces, esa es parte de darles herramientas éticamente válidas y estarlo repitiendo, no es solamente una vez, sino repitiendo en nuestra comunicación en el aula esta cuestión de lo ético. Y no olvidar que somos responsables de la gestión de estos ambientes con recursos de las nuevas tecnologías de información. Al ser gestores, ya hablé de la planeación, de la organización
habíamos hablado de ser de dirigir, de contener, de invitar, de cómo se van a ir dando las actividades para que se llegue a un resultado, cómo se va a socializar el resultado, cómo se va a evaluar el resultado. Un aspecto que me parece muy importante es que cada uno de nosotros como profesionales de la educación recordemos que las tecnologías no sustituyen la docencia. Las tecnologías son un recurso de aprendizaje que tenemos que explotar al máximo, que aprovechar su interconectividad, que aprovechar que es muy dinámico, muy diverso. Sustituyen. Nuestra identidad como profesionales de la docencia está en que somos capaces de tomar decisiones didácticas, estratégicas para el logro de los aprendizajes. Esa sería mi O sea que son herramientas que nos pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra sesión. Esto realmente nos daría muchísimo más para discutir, pero en este momento vamos... la voz a nuestros compañeros participantes en las sedes. Entonces, los participantes de las unidades académicas que están conectadas por videoconferencia, por favor, preparen sus preguntas para que la doctora Adriana Andrade nos haga el favor de contestarlas.